Y continuamos en Planeta Caracol luego de este diálogo ameno que hemos tenido en esta mañana de sábado con la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda. Pues ahora nos vamos a ocupar de los páramos y contamos con un invitado muy especial. Es el profesor e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, profesor Hernando Estupiñán. Bienvenido a Planeta Caracol. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por el programa. Sin duda es un compromiso de vida el que tenemos aquí en Caracol Radio y en Planeta Caracol para ampliar, para presentar, para difundir todas estas investigaciones, sobre todo la academia, a la cual valoramos mucho, porque nos está dando elementos de juicio para crear cultura en torno a lo que es el respeto y el cuidado de lo verde, de los páramos, del agua, de todos los recursos que contamos en nuestro país y en general en el planeta. Pero profesor, estoy preocupado, profesor Hernando Estupiñán, porque usted hizo una investigación y en efecto enciende alarmas frente a los efectos del cambio climático en nuestros páramos. Cuéntenos qué descubrió. Bueno, yo también estoy muy preocupado, pues llevo trabajando muchos años en páramos y lo que estamos viendo, el efecto amplificador del cambio climático, a los efectos que ya venía siendo objeto el páramo por actividades humanas, como la agricultura, la minería, actividades ganaderas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación actual de los páramos frente al cambio climático? Yo diría que la situación de los páramos viene siendo delicada desde hace muchos años, desde que realmente empezó a utilizarse para actividades agrícolas, pecuarias muy fuertes y también para la explotación minera. Entonces a través de los años esos efectos han causado unos impactos muy graves, que con el impacto del cambio climático a su vez, estos efectos se están amplificando, se están agravando. Y realmente lo que va a hacer es acelerar ese proceso de degradación de los páramos, que ya venían siendo degradados. Correcto. Estamos hablando entonces de la agricultura, de la ganadería extensiva, de la tala de todos estos recursos naturales en los páramos. Sí. Y sumado ahora al aumento de la temperatura. Exactamente. Y no solamente la agricultura, la ganadería, la minería y algunas actividades secundarias que son consecuencia, por ejemplo, de la minería, la deforestación y el cultivo de plantaciones forestales foráneas al páramo. Nuestros páramos no se desarrollan bosques, la vegetación es diferente a los bosques, pero se siembran grandes plantaciones y está causando unos efectos bastante graves. Muy bien, profesor. Hagamos como un mapa y háblenos de la situación de los páramos actualmente. Comencemos por ¿cuál? Donde hemos desarrollado la mayor parte de nuestros trabajos del páramo Rabanal. Okay. El páramo Rabanal queda en jurisdicción tanto del departamento de Cundinamarca como de Boyacá. Sí. Es un páramo tan importante que abastece a acueductos de muchísimos municipios de los dos departamentos. Desafortunadamente ahí se están dando actividades muy fuertes que están impactando y que ya se están viendo los resultados. ¿Cuáles son esas actividades? Esa actividad es agricultura. Yo creo que la agricultura ha sido lo más grave, seguido pues de la ganadería como actividad secundaria a la agricultura, y también la actividad minera. Y es complicado articular una política social donde participe tanto el Estado, la administración local, las CAR, para, crear conciencia, y también hay que entender la actividad de nuestros campesinos en estas regiones. ¿Cómo lograr diseñar esa estrategia para poner un alto a este tema? Realmente eso es lo que estamos diciendo, de que debe haber unas soluciones integrales, multidireccionales, en donde participe el gobierno central, pues el gobierno regional representado por las alcaldías, por las corporaciones regionales y la comunidad, tanto la comunidad que vive directamente en el páramo como las comunidades que de alguna manera nos beneficiamos de los páramos. Una propuesta en particular que yo he tratado de ponerla, digamos, en el papel para los que toman decisiones y ojalá la tengan en cuenta, y es que se involucre a las comunidades que viven en los páramos, pero para la conservación de los mismos. Como guardabosques. Como conservacionistas del páramo. Es un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, un agricultor, son pequeños agricultores, siembran, digamos, máximo una hectárea de papa. Sí. Determinar los costos de esa hectárea de papa a través de un año. Pero también con unos cálculos muy sencillos determinar la cantidad de agua y el valor de esa agua que se almacena en esa hectárea. Y de esa manera tratar de pasar esos gastos al campesino, al agricultor, para que se vuelva el guardabosques, como dice usted, el conservacionista, el que cuide ese recurso, y seguramente va a ganar mucho más dinero y ganamos todo, porque la agricultura en el caso de la papa
se beneficia a un núcleo familiar específico. Sí. Pero cuidando esa hectárea de páramo para conservación, nos beneficiamos todos. Todos, es una ganancia general. Pero para dimensionar un poco, es importante notar que el 1.3% de la extensión del territorio colombiano corresponde a páramos. Sí. Eso equivale a 1.379.000 hectáreas. Uh-huh. Y allí hay distribuidos 33 complejos naturales. Uno de ellos, el Rabanal que nos menciona, sobre el cual ha hecho una investigación, Chingaza, Guerrero, Sumapaz, que son quizás los más grandes. Y los más cercanos, a nuestra región. Acá a la capital. Uh-huh. Ellos son fábricas de agua, de vida. Y si esta situación de calentamiento global sigue, algunos proyectan un aumento de temperatura del 4%, ¿estaríamos condenando a la muerte de los páramos, a que desaparezcan definitivamente? Sí, inclusive es más grave. Se ha calculado que con un aumento de 2 grados centígrados, la franja de lo que corresponde a su páramo pasaría y se elevaría. Entonces, prácticamente desaparecería lo que es la parte alta del páramo, lo que llamamos superpáramo. Y esos 2 grados centígrados está estimado que en los próximos 30 años suba esa temperatura. De allí la importancia de la COP21, de la Cumbre de París, claro, que haya un compromiso efectivo por parte de las potencias, de los grandes emisores de gases contaminantes, de este calentamiento global, para que se ponga freno o límite al menos al aumento de la temperatura, profesor. Es muy importante que allí Colombia, que va a tener una importante representación, pues pueda hacer eco de ello, y las grandes potencias y aquellos responsables de la contaminación, que lo somos todos. Todos, sí. Desde lo micro hasta lo macro, que lo somos todos, pues contribuyamos frente a esto. Exactamente, yo digo, así como es importante participar en esas conferencias internacionales, en esas cumbres internacionales, es también participar en esos foros muy regionales. Yo creo que las soluciones están desde lo muy regional desde el a lo nacional. Sí, desde el municipio, la vereda. Exactamente, yo diría desde la vereda, pactos el sociales, municipio, lo que es jurisdicción de cada corporación regional, con una coordinación directa del gobierno nacional. No al contrario, a veces se toman medidas y políticas desde lo nacional, pero no están llegando a las regiones. Sí, entonces yo cambiaría desde lo muy regional a lo general. Y ahí ha encontrado, profesor Estupiñán, ha percibido disposición de los habitantes de estas regiones para convertirse en los principales defensores de los páramos. Sí, es difícil, pero hay que ir con cuidado y despacio, tratando de informar, no desinformar. Sí. A veces se desinforma a la gente y caen en pánico. Y no, hay que explicarles cuál es la situación de los páramos y a qué nos vemos abocados si sigue esta situación. Entonces yo creo que si trabajamos con la comunidad directamente, en educación, pero también que ellos nos eduquen. A veces llegamos con el pensamiento de que nosotros tenemos la información. Con el espejito, tratando de convencerlos. Pero realmente ellos tienen muchas pautas. Ellos nos pueden dar muchas pautas y sobre todo esquemas de mitigación al cambio climático, sobre todo las comunidades indígenas. Y este tema es tan importante, profesor Estupiñán y oyentes, amigos, queridos amigos de Planeta Caracol, que actualmente todo lo estamos viviendo en el país. La disminución en el suministro de agua hoy, a esta semana, son cerca de 284 los municipios que ya tienen racionamiento de agua. Ojo, 284 municipios con racionamiento de agua. El mensaje es claro del gobierno: ¡hey, ahorremos agua! Pero consecuente a ello, el tema de la energía. Si no tenemos agua, pues acá tenemos generadoras eléctricas. El tema es complicado, y si estamos afectando la fábrica de agua, pues estamos haciendo la tarea al revés. Y ojalá el mensaje sea permanente, porque uno ve esta situación ahora que no ha llovido, que estamos en sequía, pues sí nos preocupa mucho, pero pasamos al otro extremo, empiezan las lluvias, las inundaciones, y nos olvidamos de este mensaje, hasta que vuelva a haber otra sequía, y cada vez más grave, y así sucesivamente en el tiempo, y se nos van olvidando los mensajes y retomamos muy puntuales. O sea, cuando se presentan los efectos que nosotros los sentimos directamente, ahí es que mandamos el mensaje. Yo creo que los mensajes hay que estarlos dando continuamente. Para crear cultura. Así estemos en plena época de lluvias, hay que enviar el mensaje de que hay que ahorrar agua, de que hay que tener en cuenta que los páramos se están alterando por diferentes actividades y no descansar en eso. Por eso estos programas son bien importantes para mantener ese mensaje, ¿no?, permanente. Y me hace recordar a otro invitado que estuvo acá meses atrás en Planeta Caracol, profesor Saldarriaga de los Andes,
con unos tanques de contención, aprovechar el agua cuando hay época de lluvia, porque ya lamentablemente, caso Bogotá, los cerros orientales no retienen el líquido por cómo hemos acabado con los árboles, con la naturaleza, y entonces el agua baja, inunda la séptima, claro, inunda el autonorte, crea tragedia, inunda los parqueaderos de los edificios, existiendo ya fórmulas, pero no las implementamos, fórmulas para contener esa agua, hacer un uso racional de la misma, eso es muy importante. Pero otra pregunta, profesor Estupiñán, cuando la gente de pronto vive de la explotación de la madera o de la minería, ilegal como la quieran llamar, es difícil cambiarles el chip, la conducta, frente a ese tema y decirles, hey, la apuesta, el negocio es por la vida, es por los páramos, es por el agua. Es complicado, por eso es lo que le decía antes, de que hay que involucrarlos, hay que explicarles. Por ejemplo, en el caso del páramo Rabanal se presenta una situación, muchos agricultores se volvieron mineros. Sí. Que pues la agricultura es una actividad no muy segura, que depende de muchas variables climáticas y económicas que los puede alterar, mientras que si se vinculaban a una empresa minera, tenían garantizado, entre comillas, una seguridad, por lo menos una seguridad social. Entonces van cambiando de roles y cada vez es mucho más difícil. Entonces volver desde la base, trabajar con esta gente y trabajar con las empresas también, no solamente con los que están viviendo directamente en las comunidades, las grandes empresas que se benefician pues de la existencia de estos páramos. Este tema de la conservación del medio ambiente debe conjugar todos los actores de la sociedad, desde el presidente, desde los señores que están en Cuba. Este tema es importante en la agenda de paz, en el post-conflicto. Hay mucho por hacer, sin duda, hay demasiado por hacer. Pero, ¿cómo podemos definir estrategias para contener un poco la frontera agrícola, profesor? Esa frontera que es creciente. Ellos dicen, no, pero a ver, gano sembrando papa, gano sembrando este producto, ¿quién me paga o cómo hago para sobrevivir cuidando el páramo? Es difícil, o sea, el gobierno central. Es complicado, más aún cuando acá hablamos de los vagones de la minería, los vagones de no sé qué y todo esto. Es difícil desde la base trabajarlo. Y más cuando hay una creencia, por ejemplo, en el caso de la agricultura, de que el páramo es ideal para la producción de semilla de calidad. Pues de alguna manera tienen razón, ¿sí? Porque por las condiciones ambientales extremas hay menos patógenos, menos plagas. Sin duda. Eso hace y facilita la producción de semilla. Pero en ningún momento se puede decir que en el páramo hay que producir semilla certificada. Ahí estamos cometiendo un error. Entonces la idea es involucrar, como le digo, a todos, pero valorar esos recursos que tiene el páramo. Entonces si los valoramos, pero los comparamos con los productos obtenidos de la agricultura, de la minería, se puede ir creando una conciencia, que no va a ser muy rápida. Digamos, el desarrollo y la conciencia es tan demorada como tomar conciencia en esos procesos de conservación. Claro, eso puede tardar décadas, pero comenzamos desde ya. Hay que desde este momento comenzar a actuar. Sumado a todo lo que hemos conversado, profesor Estupiñán, estamos viendo un fenómeno del Niño fuerte, que se extiende hasta mediados del año entrante. Incendios forestales. ¿El fuego también está amenazando a los páramos? Totalmente. El fuego es uno de las actividades que más ha afectado también los páramos. A veces el fuego es provocado para la actividad agrícola. Claro. Entonces una de las, digamos, de las acciones más fáciles para involucrar esos suelos a la agricultura es quemar. Primero para desalojar de toda la vegetación propia del páramo y en segundo lugar para incorporar esa materia orgánica que se va a convertir en fertilizante para los siguientes cultivos. Entonces es una de las situaciones que hay que controlar y hay mucho estudio. Ahí es algo bien importante. En la universidad, en la UDCA, se está trabajando sobre el estudio científico del fuego, sobre todo aquí en los cerros orientales de Bogotá. Entonces uno de los aspectos que hay que trabajar más, hay que establecer zonas más sensibles, más vulnerables a los incendios, que ya se pueden desarrollar modelos a partir del conocimiento de la vegetación que existe, de las condiciones climáticas de cada zona y se puede zonificar. Así como estamos nosotros buscando zonificar la vulnerabilidad al cambio climático de los páramos, porque no todo se puede generalizar. Correcto. Recientemente tuvimos el incendio forestal aquí en los cerros orientales. Por fortuna la lluvia contribuyó y luego de que hubo reflexión y acción por parte de los responsables de los helicópteros, pues llegaron con el helicóptero a tratar de conjurar este incendio que prácticamente pasaba de copa a copa de los árboles. Es que hay que entender eso. Quienes hemos caminado o caminamos habitualmente por allí por los cerros, también encontramos que hay un colchón
de residuo vegetal en el suelo, que es materia prima para el fuego. Claro. Hay que tener extremado cuidado en estas zonas de reserva, de cuidado. Lo que acabamos de ver aquí en los cerros orientales, lo que se incendiaba eran plantaciones de pino. Sí. El pino es muy sensible a los incendios. Realmente es una planta combustible por las acículas, o sea, las hojas que se van depositando en el suelo, se secan y esa resina actúa como combustible. Entonces se prenden muy fácilmente y pues se acaban las grandes plantaciones y de paso se lleva a la vegetación nativa. Correcto. Nos escuchan en Colombia, en diferentes regiones del mundo, profesor Estupiñán. El cambio climático amenaza nuestros páramos. Colombia se ufana de tener importantes complejos en este sentido. Quizás somos el segundo en el mundo, el segundo país o Latinoamérica. Sí, pero tenemos el páramo más grande del mundo aquí en Colombia. De acuerdo. Sí. Y prácticamente no tenemos un plan de acción, una guardia, como la Guardia Indígena en el Cauca cuando cuida sus intereses. Pues deberíamos constituir una guardia de páramos en Colombia, sumar voces, no solo cuando se presentó aquello de Santurbán y la minería, o otras situaciones en los departamentos cercanos, Boyacá, Cundinamarca, que actúa la gente, a veces estigmatizados, que llegaron con el morral y no, la minería, pero bueno, ellos también hacen parte de lo nuestro y vea, por lo menos toman el riesgo de ir a poner la cara y decir, hey, paremos, concertemos, cuidemos el medio ambiente. Se necesita a todas estas personas, desde los ambientalistas que luchan por esas causas que son bien importantes, como los ambientólogos que son los que estudian realmente todos los impactos que pueden estar sucediendo aquí en los páramos. Entonces yo creo que el mensaje, vuelvo y repito, es ese. Hay que ser un frente de todos los sectores. No solamente la comunidad, el sector industrial tiene mucho que aportar, el gobierno, el Estado, las corporaciones regionales, las alcaldías, todo es importante y que incluyan dentro de sus planes de ordenamiento territorial el cambio climático. Ese tema hay que jalonarlo desde ya porque viene el 1 de enero, cambio en alcaldías y gobernaciones. Claro. Es supremamente importante que entren en sus planes de gobierno, en sus bitácoras de administración, este tema del medio ambiente, que identifiquemos lo que tenemos en cada una de las regiones y municipios y nos sintonicemos en esa onda. Sí. Desde ya el llamado a alcaldes y gobernadores, y ojo, porque ellos tendrán que tomar una capacitación previa en diciembre. El IDEAM, el gobierno los tiene ahí listos a ser convocados, y quien no vaya es muy sencillo, no se posesiona. Exactamente. A veces toca así, pero es la forma directa para que tomemos conciencia y acción sobre esto. Pues profesor Hernando Estupiñán, muy amable por estar aquí en Planeta Caracol. Creemos que el tema de los páramos debe seguir siendo primer punto en la agenda informativa. Es agua, es vida, y consecuentemente con el agua es generación de energía. Estamos en una situación complicada de cambio, de fenómeno del Niño y también los efectos del cambio climático. Una última reflexión para todos los oyentes: ¿qué debemos hacer y cómo estamos frente a nuestros páramos? Yo creo que la reflexión es que todos debemos asumir la responsabilidad. Todos tenemos algún grado de responsabilidad. Es bueno irla jerarquizando, pero es importante tener en cuenta eso. Desde nosotros, que somos los usuarios, que abrimos la llave y nos estamos beneficiando del agua que se ha almacenado en el páramo, ya empezar a controlar ese uso. Después, los tomadores de decisiones, en donde es fundamental su papel. Y a propósito de lo que usted decía últimamente, yo creo que un llamado de atención a los consejos que se van a posicionar ahora. También. A los consejos municipales, que son los que aprueban los planes de ordenamiento territorial. Ellos son los que deben tener en cuenta que se incluyan estas variables. Ellos llaman en algunas regiones la variable cambio climático. Que la tengan en cuenta, no importa el enfoque que le den, que puede ser desde el manejo o control del riesgo, por ejemplo, o otro tipo, pero es bien importante que lo tengan en cuenta. Sí. ¿En qué anda por estos días investigando, profesor? Es un proyecto que tenemos sobre vulnerabilidad. Estamos tratando de trabajar en este aspecto. Realmente hemos visto que no podemos entrar a tomar medidas de mitigación, ¿sí?, o de adaptación al cambio climático, como se menciona, si no conocemos la vulnerabilidad. Yo creo que no podemos generalizar. Hay zonas que son muy vulnerables o más vulnerables que otras, y ahí las medidas tienen que ser diferenciales a otras. Perfecto. En eso estamos trabajando. Profesor investigador de la Universidad UTCA, Hernando Estupiñán, gracias por estar aquí en Planeta Caracol. Le deseamos un muy buen sábado y feliz fin de semana. No, muchas gracias y muy complacido de estar aquí
Y realmente programas como estos ojalá se multipliquen también. Esa es la idea, que se sumen más voces, más espacios para hablar de la vida, del medio ambiente, del agua, de los páramos, de las zonas de reserva como nos hemos ocupado hoy. Pues los invitamos a la programación de Caracol Radio a vivir, que son 2 días, y en 8 días nuevamente invitados, personajes y temas de interés aquí en Planeta Caracol. Muchas gracias.